Hola, mi nombre es Estefanía Horta Quintero y estoy cursando tercer semestre de Psicología. En el día de hoy vamos a hablar sobre la unidad de aprendizaje 3 y 4 de la materia de procesos cognitivos superiores. Introducción. ¿Pensamos antes de hablar? ¿Creatividad e inteligencia es lo mismo? Estos son temas que vamos a abordar en el siguiente video. Vamos a hablar qué es el pensamiento y qué es el lenguaje. Además, cuál es la diferencia y similitudes entre creatividad e inteligencia. Pensamiento y lenguaje. El lenguaje es un sistema específico al cual salen las personas para comunicar sus ideas y sentimientos. Podemos estar hablando de que el lenguaje es la vestidura de sentimiento, es el que traduce nuestros pensamientos. También hablaremos de tres tipos de lenguaje: un lenguaje informativo, un lenguaje musical y un lenguaje de señas. Teoría de la adquisición del lenguaje. Tenemos por primera medida a Chomsky, que nos habla sobre la teoría biolingüística, la cual nos propone las estructuras mentales innatas, en la cual nos dice que requiere muy poco ímpetu lingüístico para poder desarrollarlas. Por otro lado, hablamos de Wolf Brunner, que nos propone una teoría transicional o sociolingüística, en la cual nos dice que la interacción social influye mucho en el desarrollo del lenguaje en los niños. También por otro lado tenemos a Vygotsky, quien nos plantea que el lenguaje y el pensamiento son dos estructuras mentales superiores, las cuales vienen de orígenes genéticos y ontogenéticos diferentes, pero que a la edad de los 4 años se fusionan y tienen una influencia recíproca. A esto se le llama el pensamiento se hace verbal y el habla se hace racional. El papel del lenguaje en la interacción humana y la construcción de cultura. Marx nos habla sobre que el lenguaje es un hecho histórico. Nos dice, uno de los polos solo puede existir en la medida que el otro exista. El desarrollo de uno, aunque obedezca a leyes y contradicciones internas que son propios, influye poderosamente en el desarrollo del otro y recibe a su vez influencia de este. Es decir, que cuando existe el lenguaje, también debe existir la sociedad, puesto que la sociedad es la que transmite el lenguaje. El pensamiento es el habla sin sonido. Es la actividad mental relacionada con el procesamiento, la capacidad para recordar y comunicarse. Esta se produce a partir de la razón. Los pensamientos son un producto de la elaboración de la mente, que pueden ser de forma involuntaria, dado a través de la razón, o forma involuntaria, dado a través de un estímulo externo. Tendencias básicas del pensamiento. Tenemos la adaptación y organización. Por organización es el ordenamiento que se hace a la información nueva. Por adaptación tenemos la asimilización y acomodación. La asimilización es el ajuste que se hace a los conocimientos previos con los ya obtenidos. Y la acomodación es la alteración que se hace a los esquemas para la obtención de nuevos conocimientos. Estos dos procesos, cuando están alineados, se les llama el equilibrio. Tipos de pensamiento. Es el pensamiento deductivo, el cual a partir de una idea general poder dar una conclusión particular. El inductivo, el cual en casos particulares dará una idea general. El analítico, a partir de unos fragmentos poder sacar una posible conclusión. El lateral o creativo es crear una solución original ante un problema. El suave, el cual con unos conceptos muy difusos y un poco metafóricos, algo así podemos estar hablando de Sigmund Freud. El duro son cuando los conceptos son muy definidos y claros. El divergente es la división entre dos o más ideas. El convergente es cuando dos o tres hechos encajan entre sí. Y por último tenemos el mágico, el cual le confiere elementos sobrenaturales o fantasía a sus pensamientos. Alteraciones del pensamiento y del lenguaje. Tenemos el delirio por parte del pensamiento. Es algo así cuando el pensamiento mágico trasciende la realidad y no es capaz de separar lo que es real y lo que es mágico. En la ecolalia tenemos la forma de vergeración, el cual consiste en repetir lo que se acaba de oír. Ahora pasamos a la segunda unidad, inteligencia y creatividad. Entendemos por inteligencia la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para solucionar un problema. Y creatividad como la capacidad para innovar y desarrollar nuevas alternativas de solución. Modelo explicativo de la inteligencia. Tenemos la escuela inglesa que nos habla de Spearman sobre la inteligencia unitaria, es decir, que solamente existe una inteligencia. Esta se basa más que todo por la genética y nos dice que las tareas mentales simples son de discriminación sensoria y perceptiva.
Por otro lado tenemos a Albert Wiener, que nos habla desde la escuela francesa, que nos habla sobre una inteligencia multidimensional, la cual viene por el ambiente. Y nos habla más de las tareas cognitivas, como la capacidad de crear, de imaginar, de pensar y poder hablar. Esta también nos habla sobre un enfoque de evaluación y aplicación. Tipos de inteligencia. Inteligencia artificial. Es la creación de facultades mentales usando modelos computacionales. Esta consiste en simular el conocimiento humano. Esta teoría es apoyada por el cognitivismo, en la cual se quieren basar sobre un tipo de proceso inferencial de tipo heurístico. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad para entender, identificar y comprender nuestras propias emociones para así poderlas controlar. Tipo de inteligencia. Inteligencia múltiple, en la cual plantea que el hombre tiene diferentes inteligencias. Esta teoría intenta superar la antigua concepción de que solamente existe una inteligencia y que es el coeficiente. Esta teoría que nos plantea Gardner nos habla sobre 8 inteligencias y que cada ser humano tiene la capacidad, tiene una de esas inteligencias más desarrollada que las otras. Formas para medir la inteligencia y niveles de inteligencia. Aquí le presentamos unos test. El test de conocimiento adquirido, el cual consiste en la prueba que mide el conocimiento sobre una determinada materia. Eso lo podemos conocer más como los exámenes que nos hacen siempre al final del periodo para poder establecer si hemos aprendido o no los conocimientos. También tenemos el test de inteligencia Starfont-Binet, el test de WISE, el cual consiste en la escala de inteligencia Wechsler para adultos, en la cual nos da y nos arroja el coeficiente intelectual, también nos regala el coeficiente manipulativo y el coeficiente verbal. Por último, tenemos la escala Wechsler de inteligencia para niños. Métodos de aplicabilidad de la creatividad. Algunos de los métodos que más utilizamos de forma inconsciente y pueden aumentar nuestro proceso creativo es la lluvia de ideas, el cual permite obtener grandes ideas y dejar que todo vuele y poner a volar nuestra imaginación. También tenemos una estimulación por imágenes, la cual es una técnica muy conocida que se emplea para generar ideas más allá. Una de las aplicabilidades de la creatividad es, por ejemplo, cuando vemos la realidad de una forma distinta o cuando encontramos unas soluciones muy originales frente a los problemas. Conclusión. Es imposible unir tanta información en un solo concepto, debido a sus múltiples variables. Un ejemplo claro es la inteligencia. La inteligencia es un solo concepto que se define como la capacidad de adquirir conocimientos y presentar soluciones ante los problemas. Pero detrás de esa inteligencia existe la inteligencia artificial, la inteligencia emocional y la inteligencia múltiple, quien esconde 8 inteligencias más. Entonces, intentar no caer en reduccionismo e ir más a fondo sobre cada concepto. Bibliografías.